¿Me acompañan, por favor? Vamos a seguir estudiando Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Habíamos quedado el domingo pasado en el versículo 6 del capítulo 2. Hoy seguimos avanzando en el versículo 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 7 de Primera de Juan. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El título de esta predicación es Cuando el Evangelio se hace visible en amar a los hermanos. Volvemos a reiterar un poquito en contexto, 2 o 3 minutos. El tema principal de esta carta es la seguridad de salvación que a través del Espíritu Santo Juan está describiendo, quiere darles a los creyentes de las iglesias de Asia Menor. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Y hemos visto ya de versículo, luego del prólogo, de versículo 1 al 4, un prólogo cristocéntrico, donde muestra a Juan en su experiencia y su autoridad apostólica. Versículo 1 al 5 vimos que estar seguro en Cristo es conocer el carácter santo de Dios. Dios es luz, y si no hay tinieblas en Él. Entonces, al conocer el carácter santo de Dios, eso cambia nuestra manera de vivir. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Si hemos nacido de nuevo. Luego también vimos en el versículo 6 al 10, estar seguro en Cristo, hay una nueva relación con el pecado. Hay una nueva relación con el pecado. El creyente ahora ya no anda en tinieblas, sino que busca andar en luz y en justicia. Pero recordemos siempre, hermanos, que la carta que Juan está hablando a estos hermanos siempre tiene en mente a los falsos maestros, a los gnósticos, que ya habían salido de estas iglesias, pero que el germen de la falsa doctrina había quedado impregnada ahí. Y muchas veces con la falsa doctrina también vienen los falsos creyentes, los que profesan. Pero hay una nueva relación con el pecado, versículos 6 al 10. Luego también en el capítulo 2, versículo 1 al 2, hemos visto también que hay una nueva realidad para el creyente con relación al pecado. No es que el creyente no peca más, sino que hay una nueva relación con el pecado y hay una realidad con el pecado. El pecado, como vimos también en Romanos capítulo 7, sigue morando en nosotros. Luchamos con el pecado. ¿Y cómo hacemos con eso? ¿Cómo lo enfrentamos en la vida diaria? Bueno, ahí el Señor, lo hemos visto, nos da 2 grandes temas teológicos, que es la intercesión de Cristo, Él es nuestro abogado, y que Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, seguimos confiando en la obra expiatoria de Cristo para poder vivir una vida que agrada a Dios. Si estamos seguros en Cristo también, como vimos el domingo pasado, vamos a guardar los mandamientos de Él, y vamos, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro propósito en la vida, versículo 6, es ser semejante a Él, es andar como Él anduvo. Guardar los mandamientos de Dios para el creyente ahora ya no es una carga, sino que es un deleite. Porque ama a Dios y no de manera perfecta va a intentar vivir acorde a los mandamientos de Dios. Una obediencia, no perfecta, pero sí de poder obedecer a Dios, porque nuestra vida cambió. Y hoy observen versículo 7, como hemos leído, versículo 11, vamos a ver lo que es otra nueva evidencia de que realmente sí estamos seguros en Cristo. Ahora, todos estos conceptos que recién hemos repasado no son una condición para ser salvo. Eso es bueno aclararlo, ¿sí? Para ser salvo solamente uno tiene que creer y confiar en la obra sustitutiva de Cristo, arrepentirse de sus pecados. Esto es el resultado
de que Cristo está en nosotros. Vamos a amar a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Mi relación con el pecado cambia. Yo entiendo ahora mi realidad, que no soy perfecto. ¿Y cómo lucho con el pecado? Bueno, me aferro a las Escrituras, me aferro a Cristo y al poder de su gracia. Es el resultado, no es una condición. Pero Juan lo que apunta es a tener pruebas objetivas de que realmente Cristo está en nosotros. La Biblia habla mucho de eso, ¿sí? De examinarse, como también vimos el domingo pasado. Por eso, versículos 7 al 11, lo que vamos a ver es que nuestro amor por los hermanos es la evidencia más notable del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. El hermano Sergio leía Juan capítulo 13, que vamos a ver un poquito ahora. El Señor dejó ahí un nuevo mandamiento, dice, que os amen unos a otros. Le cantábamos recién de su amor inmenso, de su amor inagotable. Queremos servirle, queremos glorificarle porque Él nos amó tanto. Y ahora estamos viendo el tema que es el amor. El amor es, luego de la prueba, como dijimos, versículo 3 al versículo 6, la prueba vimos ahí de lo que es guardar sus mandamientos. Ahora Juan lo que apunta es a la prueba llamada social. ¿A quién amo? A Dios y a mis hermanos. Bueno, pero uno dice, sí, pero yo amo a Dios y yo amo a mis hermanos. Los gnósticos, los falsos maestros también decían eso. Entonces, antes de pasar a esta tercera prueba que Juan constantemente vuelve a lo largo de toda su carta, Juan se dirige directamente y hace una transición en el versículo 7 y en el versículo 8 acerca de un nuevo mandamiento. Por eso también hoy vamos a ver 3 verdades esenciales acerca del amor fraternal. 3 verdades esenciales acerca del amor fraternal. Versículos 7 y 8, vamos a ver, la primera verdad es un mandamiento antiguo, pero renovado en Cristo. Un mandamiento antiguo, pero renovado en Cristo. Versículos 9 y 10, si amo, estoy permaneciendo en la luz. Esa es la segunda verdad esencial. Si amo, estoy permaneciendo en la luz. Versículo 11, la tercera verdad es, si odio, estoy permaneciendo en tinieblas. Si odio, estoy permaneciendo en tinieblas. Ahora observen, versículo 6, que hemos dejado el domingo pasado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Versículo 9, el que dice que está en la luz, pasa de la prueba, una prueba de guardar sus mandamientos, ahora pasa a otra prueba, que es la prueba del amor. Pero en versículos 7 y 8, Juan hace una transición ahí muy importante acerca de un mandamiento antiguo, pero que es renovado en Cristo. Noten, versículo 7, dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, dice, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Versículo 8, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo en el cual es verdaderamente en él y en ustedes, por la que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora, no sé si notaron, Juan está escribiendo, da un mandamiento, pero no nombra la palabra amor. Entonces, ¿cómo sabemos que está hablando del amor? Segunda de Juan 5, la segunda carta, no lo busquen, se los leo yo, dice, ahora te ruego, señora, dice Juan, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, dice, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Ven cómo relaciona también en la segunda carta de Juan guardar sus mandamientos con amarse unos a otros? Noten versículo 7, dice, no les escribo un mandamiento antiguo, es amarse unos a otros, porque no era un mandamiento antiguo. Este mandamiento ya estaba en la ley de Moisés, en el Pentateuco. ¿Sí? Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los amigos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea que la iglesia primitiva y a los hermanos a los cuales Juan se está dirigiendo aquí,
Ellos sabían perfectamente de lo que estaba hablando. Era el Antiguo Testamento. Por eso también el Señor dejó en su ley y mandó a su pueblo siempre amar a su prójimo. Los 10 mandamientos. Mandamientos dirigidos a Dios, mandamientos dirigidos al prójimo. No te darás dioses delante de mí, no dirás el nombre de Dios en vano. Lo que está apuntando también es que si yo no me hago dioses, yo estoy amando a Dios. Si yo no blasfemo de su nombre, yo estoy amando a Dios. Y con respecto a mi prójimo también. No le mentirás, no le robarás, no le codiciarás la mujer de tu prójimo. Si yo no hago eso con mi prójimo, es que yo lo estoy amando. A eso está apuntando el corazón de la ley. El Señor también en Mateo 22:37, cuando un escriba se le acercó para tentarle, dice el texto, y le preguntó, dice, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y el Señor, ¿qué dijo? El primero y más grande es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añadió, y este es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el Señor lo que hace ahí es agarra Deuteronomio 6, versículo 4, y Levítico 19, 18, y comprime todos esos dos en la ley y los profetas. De eso depende toda la ley. Observen versículo 7. No le doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento, dice, antiguo, que han tenido desde el principio. Bueno, desde el principio lo que está apuntando ahí le está diciendo es desde su conversión. Ellos, recuerden, la iglesia primitiva, la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. Ellos leían la ley y los profetas. El Señor usó el Antiguo Testamento. Luego, a medida que va pasando los años, ellos tuvieron las enseñanzas del Señor Jesús. Creo que ya en este tiempo ya estaba el Evangelio de Juan. También estaba circulando y lo demás. Pero lo que está apuntando es, ustedes ya saben, por la ley, por las enseñanzas de Jesús y también por la enseñanza de los apóstoles, Juan está escribiendo esto acá, de su conversión, este mandamiento. Un mandamiento antiguo, ¿sí? Dice, es lo que habían oído a través de la palabra de Dios. Pero noten el versículo 8. Por otra parte, dice, les escribo un mandamiento nuevo. Ahora, parece una contradicción. ¿Es antiguo? ¿Es nuevo? Dice, el cual es verdaderamente en él y en ustedes. Es interesante ahí la palabra nuevo, que da mucho significado al texto, porque la palabra nuevo ahí en el versículo 8, también en el versículo 7, significa en el original kainos. O sea, no es la palabra neos, que significa nuevo. Lo que significa esta palabra, nuevo, ahí en versículos 7 y 8, denota algo que es nuevo en forma o calidad, de diferente naturaleza de aquello a lo que se contrasta con el viejo. O sea, no es nuevo, pero es renovado. ¿Sí? Es como que cuando yo aprendo un idioma, yo aprendo el idioma inglés. ¿Sí? Aprendí un idioma nuevo, pero es nuevo para mí, porque yo lo adquirí. Pero el idioma inglés no es nuevo, ya existía. Lo que está apuntando acá, hermanos, observen el texto, ¿sí? Es que en la venida de Cristo y en la obra de Cristo, en la obra sustitutiva de Cristo muriendo por los pecados de la humanidad, este mandamiento cobra una nueva profundidad, un nuevo matiz, una nueva esencia, una nueva frescura. Ese es el punto acá, lo que está diciendo acá Juan. Amar a los hermanos es totalmente sublime, abnegado, sacrificial, desinteresado, como Dios lo hizo con nosotros. Y eso es lo que está apuntando aquí Juan. No es un mandamiento antiguo, ellos se lo sabían. Es un nuevo mandamiento, que es inaugurado, por así decirlo, en la obra de Cristo. Un mandamiento antiguo en el nuevo pacto. Por eso lo que leyó el hermano Sergio en Juan capítulo 13 dice, un mandamiento nuevo les doy. Siempre cuando está esa frase y el Señor la dice,
que se amen los unos a los otros. Bueno, eso no es nuevo. ¿Acaso Jesús no leyó Levítico 19:18? Claro que sí. El punto es, como yo os he amado. Eso tiene mayor profundidad, eso tiene mayor alcance, eso es nuevo, eso es fresco, eso es dinámico, eso es abnegado, eso es desinteresado. El amor de Dios, de Cristo demostrado en la cruz. La máxima expresión de amor fue en la cruz del Calvario. Y ese amor, así también se amen los unos a los otros, dice Juan 13:34. Yo no sé si ustedes cuando el hermano Sergio leía, nos prestaron atención. Si hay un contexto donde no debe primar el amor, es Juan capítulo 13. Es interesante porque en el Evangelio de Juan, hasta el capítulo 12, Juan usa la palabra amor 6 veces. Desde el capítulo 13 hasta que termina el Evangelio lo usa 40 veces. Y la mayoría de las veces usa en el aposento alto, Juan 13, 14, 15, 16 y 17. La última noche del Señor con sus discípulos, horas antes de ir a la cruz, a ser crucificado. ¿Por qué? Ahora podemos decir, bueno, el Señor dice un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo es ese amor? Bueno, el Señor lo mostró. En el versículo 2 de Juan capítulo 13 dice que Satanás entró en el corazón de Judas, uno de los 12, que estuvo elegido por el Señor, pero el Señor sabía que era el hijo de perdición. Y es interesante, porque también en Juan capítulo, acompáñenme por favor a Juan capítulo 13 de vuelta, para que podamos leer de la Biblia misma. Juan capítulo 13, lo que estamos mostrando es acerca de este nuevo mandamiento renovado en Cristo. Juan capítulo 13 lo hemos leído recién, pero dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar a este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice. Los amó de una manera suprema. Pero también el texto, ¿vieron lo que dice? Que Jesús sabía que iba a ir al Padre. O sea, horas antes de ir a la cruz. Desinteresadamente los amó de una manera suprema. No pensó en él. Y todos entendemos por los evangelios lo que Jesús estaba pasando con el tema de lo que es el huerto de Getsemaní, ir a orar, porque él iba a cargar la ira del Padre por los pecados de todos nosotros. Pero los amó de una manera suprema. Y luego observen, dice que el diablo había puesto, versículo 2, en el corazón de Judas que lo iba a entregar. No solamente ya tenía en mente la ira del Padre que iba a cargar por los pecados, sino que uno de los suyos los traicionó de la manera más cruel. Aún así lo siguió amando y le dándole la oportunidad hasta el último minuto. Y no solamente eso, después entran a cenar y están los discípulos. Y es interesante que el paralelo de Lucas dice que tiempo antes de pasar esto, los discípulos estaban peleando quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda para reinar? Cuando entran, Jesús dice ahí, entra, agarra, se ciñe, agarra la toalla, agarra la palangana y le lava los pies. ¿Por qué no se lavaron los pies unos a otros? Porque ninguno se considera inferior a uno mismo. Entonces nadie sirve a alguien que se considera inferior. Entonces Jesús agarra y le dice, ¿vieron que yo le lavé los pies? Yo, el Maestro y Señor, el amo, el Creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, hecho carne, le lava los pies. Pero también le dice, ¿saben por qué dice eso? Para ejemplo que les he dado. Él está mostrando ahí, le está ejemplificando una muestra de amor y de servicio. Todos sabemos que eso era una tarea de un esclavo,
lavarle los pies a las personas. Y Él lo hizo. Pero llega al versículo 34 y dice: un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Y acá está la vara: como yo los he amado. Como yo los he amado. Y no solamente eso, sino que dice: en esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? Los que nos ven. Todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos por los otros. Ese es el ejemplo supremo de amor. Yendo a la cruz y a dar su vida por sus hijos. Primera Juan, volvamos por favor, capítulo 3, versículo 16 también dice eso. Recuerden que Juan va a volver al tema siempre una y otra vez, de forma cíclica. Primera Juan 3, 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice Juan, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En hechos y en verdad. Jesús nos muestra cómo luce el amor en tu vida práctica y en la mía. Cómo luce el Evangelio, dice, en acciones prácticas, aún que vayan en contra de nuestro beneficio. Es muy fácil decir, yo te amo, ¿no? ¿Qué me costó a mí? Nada, un segundo. Ahora, demostrar amor es otra cosa, aunque vaya en contra de nuestro beneficio. Por ejemplo, el tiempo, el esfuerzo, sacrificar mi comodidad, ayudar al hermano. Ahora, no confundamos esto, ¿no? Esto tiene que estar centrado y glorificado en Dios. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un ápice, una porción, si Cristo está siendo formado en nosotros, va a salir de nosotros. Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa a vivir para Él. Y vamos a amar de forma bíblica a nuestros hermanos, pero el círculo siempre es que vuelve a Dios y que glorifica a Dios. Porque una persona que no conoce a Dios también es un buen filántropo. Ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a su mamá, ama a su papá. Pero el verdadero creyente siempre busca glorificar a Dios. Dice que nosotros amamos a Él, ¿por qué? Primera Juan, también vamos a ver cuando lleguemos, 4:10. Porque Él nos amó primero. Si Cristo está siendo formado en mí, en mi vida, en crecimiento y en pos de madurez, yo voy a amar a mi hermano. Pero yo lo voy a ayudar a crecer, a que Él conozca a Dios. Porque si Él conoce a Dios, Él va a glorificar a Dios y va a amar a Dios. Pero Dios ya lo amó a Él. ¿Se entiende? Por eso observen lo que dice el versículo 8. Al finalizar el texto. Le escribo un nuevo mandamiento nuevo, dice, el cual es verdaderamente en Él y en ustedes. La nueva versión internacional traduce bien y dice, por otra parte, lo que le escribo es un nuevo mandamiento cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo, como vimos el ejemplo de Juan 13, como en la de ustedes. ¿Cristo amó así? Nosotros tenemos que amar así. Pero el estándar es alto, como Cristo nos amó. Pero debemos ir en pos de ese amor, en crecimiento. Y el texto termina, versículo 8, observen. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando, dice. O sea, ese contraste de luz y tinieblas, notaron que es muy característico en Juan, ese dualismo que él hace, luz y tinieblas. Luz significa verdad, andar en verdad y santidad. Tiniebla es mentira y en pecado.
Ese contraste significa que debemos llevar una vida santa. O sea, estamos en luz. Mientras la luz avanza, las tinieblas retroceden. El punto es, no puede cohabitar la luz y las tinieblas. No hay penumbras. Y Juan es muy categórico. No hay grises, no hay matices. Es negro o es blanco, es luz o tinieblas, o amás o no amás. Estar en luz significa que se caracteriza por una vida de santidad. Y observen versículo 6 del capítulo 1, que era lo que los gnósticos y los falsos decían. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, una vida caracterizada, una vida habitual por el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, dice Juan. Una vida caracterizada por la santidad, un cambio de adentro hacia afuera. Porque podemos confundir de que estamos amando a una persona con actos externos. Por eso Jonathan Edwards, del libro que les comenté, recuerdan el domingo pasado, Afectos Religiosos, dice, cuando la Biblia habla de frutos, buenas obras o de guardar los mandamientos, no describe simplemente algo exterior. No solo se refiere a los actos del cuerpo, sino a los actos del alma. O sea, la santidad se va a manifestar porque hubo un cambio en el corazón primero. Por eso Mateo capítulo 7, y eso veíamos el otro día en la reunión de oración, todo lo que dicen Señor, Señor, son actos externos. Hacer ministerio, echarle fuera demonios, hicimos esto, hicimos los otros. Yo no los conozco, dice el Señor. Son hacedores de maldad, no andan en santidad. No viene una vida continua de santidad, sino una vida continua de pecado. Por eso Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Para evaluarnos, ¿se caracteriza tu vida por andar en luz o en tinieblas? Como hábito de vida, volvemos a reiterar, el creyente no es impecable. Pecamos. ¿Amás a tus hermanos? ¿Tu vida ha sido transformada por el Evangelio? Bueno, si eso pasó, es que vamos a amar a los hermanos como Cristo nos amó. Esa es la vara. Ese es el estándar. Es inalcanzable. Pero en pos de eso debemos seguir y crecer. Cada día más. Pero observen la segunda verdad esencial. Si amo, estoy permaneciendo en la luz. Si amo, bíblicamente, centrado en Dios, glorificando a Dios, estoy permaneciendo en luz. Versículos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. No sé si notaron, observen versículo 9. Juan siempre tiene en mente a los falsos maestros cuando dice la frase el que dice. Siempre los tiene en mente. Porque ya habían dejado la comunidad, habían salido de la comunión de las iglesias, pero habían dejado, como dijimos, el germen de la falsa enseñanza. Ellos decían que estaban en luz, pero su vida no se caracterizaban por una vida de santidad y agradar a Dios. Pero observen lo que dice el versículo 9, noten, Juan usa un verbo muy fuerte. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Es un término muy fuerte, aborrecer. La palabra, el verbo aborrecer significa despreciar, descuidar, desatender. Es el mismo verbo que que Lucas utiliza en Lucas 14:26, cuando el Señor pone como condición de ser su discípulo
si alguien quiere seguirme, dice, y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, ni aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. La idea es que si uno no ama a Dios y no es primero en su vida, significa que lo está despreciando, que lo está descuidando, que está desatendiendo a Dios, porque ama más a su familia, a su papá, a su mamá, a su propia vida. No puede ser mi discípulo. Pero para Juan, aborrecer al hermano es no ser intencional en amarlo. Eso significa para Juan, no tomar la iniciativa de amarlo. No es aborrecer que yo entro al culto con un palo y le pego un palazo en la cabeza a mi hermano. Por supuesto que eso también muestra que lo estoy aborreciendo, pero no está hablando de eso. Es ser indiferente al hermano, es descuidarlo, es despreciar, es desatender al hermano. Ser indiferente es aborrecerlo. No es una frase bíblica, ¿no? Pero vieron que está esa frase que dice, ¿te mato con la indiferencia? Bueno, lo que está apuntando acá, lo que la Biblia dice es que la indiferencia es no amarlo, es aborrecerlo. La idea es hacer de cuenta que no está. Yo creo, hermanos, y cuando veía esto, yo creo que todos estamos en esta lista. Aquí. Ahora, muchas veces nuestra justificación es, yo no lo odio o no lo amo, pero tampoco lo odio. Entonces soy neutral en eso. Bueno, para Juan no acepta eso. Su concepto de amor es preocuparse por las necesidades de otros hasta el punto de sacrificio propio. Si yo no estoy dispuesto, dijo un autor, a hacer eso por alguien que sufre una necesidad, 1 Juan 3:16, recién lo leímos, me amo a mí mismo más que a él. Lo que está apuntando a Juan es que si yo no estoy amando al hermano, yo estoy amando a otra cosa más que a mi hermano. ¿Quién es? Mi amor propio. Que de eso todos traemos de fábrica. Nos amamos a nosotros mismos, somos egoístas. Juan relaciona nuestro amor por los hermanos y habla directamente de nuestro amor por Dios. El amor por los hermanos es la marca de alguien que está en la luz. Ese es el punto. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, hermanos unos a otros, dice, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad, dice, lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, dice Pablo, hermanos, a que abunden en ello aún más y más. Es una iglesia ejemplo, modelo. Se estaban amando, pero Dios nos dice que ellos se estaban amando porque fueron enseñados por Dios. La Biblia les mostró lo que ellos debían hacer, guardar los mandamientos. Y eso es una consecuencia de amar a los hermanos. No es un amor sentimental, es un amor bíblico que fluye del amor de Dios. 1 Juan también habla mucho de eso, 3:3, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos, seguridad, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano, escuche bien, es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué Juan habla de asesino? Porque la esencia del asesino, ¿cuál es? Es que esa persona no viva más, no exista más. No lo quiero en mi vida. Aborrecerlo, despreciarlo, ser indiferente, es lo mismo. No existe para mí. Es tremendo, es categórico Juan, pero es duro, es lo que la Biblia dice.
Por eso Colosenses 3:8 dice, pero ahora, desechen, Pablo le está escribiendo a creyentes, desechen todo esto, dice, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros. Ahora, pregunto, ¿por qué Pablo le dice a una iglesia, dejen de mentirse unos a otros? Porque se estaban mintiendo. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El viejo hombre se ama a sí mismo, piensa en sí mismo y se agrada a sí mismo. El nuevo hombre en Cristo tiene la capacidad de amar ahora, porque el Espíritu Santo mora en él. Para aplicar esto a nuestras vidas, ¿no? Porque según Colosenses 3:8 al 10, aborrecer, y eso estaba pasando en la iglesia, aborrecer es hablar mal de él, el hermano, es no cuidar su corazón y su conciencia. Romanos capítulo 8, Pablo le exhortaba a eso, ¿no? Al débil en la fe. Es tener celos de él, tener ira con el hermano, envidia de él, es ser indiferente a él y a sus necesidades, es buscar pleitos con él, es enojarme pecaminosamente con él. Colosenses 3:8 dice ira. Es responder en lenguaje ofensivo, es mentirle, es engañarlo, es ser rencoroso, ser vengativo, ser impaciente, abusivo, ser chismoso de él y dañar su reputación, ser divisivo, arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el texto dice, no está, dice, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Pero hermanos, recién esta lista que le he leído, no debemos naturalizarlo esto. Esto no debe ser así, dice Pablo a los corintios. Porque yo creo que también todos estamos en esta lista. Una vez pecamos con un hermano de esta manera. Pero la idea es usar toda la artillería de Dios, que Dios nos da en su palabra, y usarla para matar nuestro pecado. Una de ellas, como lo vimos acá, 1:9, es confesar. Yo me pongo de acuerdo con Dios que esto es pecado, lo confieso y me aparto. Pero si esto es un patrón continuo de vida, ¿mora el amor de Dios en él realmente? Aún ese amor entre los hermanos nunca será perfecto como el de Cristo. Pero a veces el amor es muy mal interpretado también dentro de las iglesias. Por eso John Piper dice, el amor no puede ser usado como herramienta de chantaje. O sea, si yo veo Efesios 5:22 y dice maridos, eso aplica a todos los que estamos casados acá, ¿no? Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. Yo no voy a amar de esa manera a mi esposa, y ningún esposo. Pero ese es el estándar. Pero si yo amo al Señor y yo veo eso, yo voy a tratar de esforzarme e ir en pos de ese mandamiento, en ir creciendo y madurando. Y en ese contexto también dice que las esposas sean sujetas a sus esposos. Pero no va a haber un entrecruzamiento de mandamientos, de demanda, sino que yo tengo que ver mi parte, yo tengo que hacer eso. Porque acá el punto es que yo debo amar al hermano, no demandar amor de mi hermano. Si Cristo está siendo formado en mi hermano, la consecuencia es que me va a amar. No, el amor de Dios y este amor que debemos practicar no se demanda. Yo debo tomarlo y yo debo practicarlo. Aquí el punto es que estas personas que decían amar, le era fácil odiar.
aborrecer y le era imposible amar. Por eso debemos evaluar constantemente nuestro amor hacia el Señor y hacia los hermanos. Debemos pensar lo que decimos de los hermanos. Debemos cuidar también lo que omitimos de no decirle a nuestros hermanos. Y acá también el punto es, no importa cuántos años tenga de congregarse, cuánto sepa de la Biblia, cuántos títulos de teología tenga, cuántos años hace que enseña, cuántos años está en un ministerio o sea líder de una iglesia. Si no ama al hermano, está en tinieblas. Dio 3 veces un buen ejemplo de eso. Juan capítulo 3 dice que era el líder y no aceptaba la enseñanza de los apóstoles. Dice que echaba a los hermanos. Creía que la iglesia era suya. Pero si amamos, permanecemos en la luz. No de manera perfecta, claro. Pero también llevarse la exhortación de Pablo en Tesalonicenses, a abundar aún más y más y más, porque eso glorifica a Dios. Versículo 10, observen, siempre Juan usa el contraste, el que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Notaron que hace una afirmación, no hace una suposición como el versículo 9, siempre teniendo en mente a los falsos maestros. Ellos decían que amaban a Dios, que estaban en una élite espiritual, un conocimiento superior, pero sus vidas no demostraban eso. Observen el versículo 10, noten conmigo, el que ama a su hermano permanece en la luz. Ese es el punto. Y no hay causa de tropiezo en él. La palabra tropezar ahí también es interesante. En el original significa el nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo. ¿Sí? Un lazo, una trampa. También la palabra tropiezo en la Biblia es hacer pecar. Ahora, esta persona no es que está haciendo pecar. Él no peca. Observen, dice, no hay, versículo 10, causa de tropiezo en él. No está diciendo que es impecable, pero en el contexto de amar a sus hermanos, él está venciendo la tentación basándose en principios bíblicos de no caer en la tentación de ser un egoísta, reconoce la tentación y le dice no. Ese es el punto. Él, bajo la Biblia, entiende y reconoce la tentación de no vivir para sí mismo. Esa es la idea. Y ve en la Biblia que debe amar a Dios porque ha nacido nuevo y que ahora Dios le ha dado un pueblo y una familia. Nosotros cuando empezamos a venir a esta iglesia y nos convertimos, no es que cambiamos de ámbito, por supuesto que sí. Eso es un cambio de conducta, que cualquiera lo puede hacer. Dejar un ámbito pecaminoso, dejar ciertos vicios pecaminosos y venir a la iglesia. Es un cambio de vida. ¿Ustedes notaron que la Biblia llama a la iglesia hermanos? Hermanos, dice. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? Bueno, los hermanos no es fácil también la relación de sangre, ¿no? Pero vos amás a tu hermano de manera natural, le pasa algo y por más que estés enojado salís y querés ver qué le pasó. Bueno, la idea es esa acá. O sea, Dios lo coloca en un cuerpo que es tu familia. Ahora, no es la persona que yo veo domingo tras domingo, es parte, es tu vida ahora también, los hermanos. Que si ves que le pasa algo, ejemplo, muere un familiar de un hermano, vos vas a tratar de estar ahí, porque es tu dolor también. No sé si llegan a captar el punto, lo que está apuntando acá. Y lo que está diciendo acá, que esta persona no es tropiezo, es que lucha con la tentación, pero la ve, la discierne, porque todos nos amamos a nosotros mismos y somos egoístas. Y él entiende eso. Yo voy a amar a mi hermano. Yo deseo su bien. Como Cristo en Juan capítulo 13.
sucumbo a esa tentación de ser egoísta, ojo, porque también no tenemos que confundir que solamente podemos ser una iglesia cariñosa, pero centrada en nosotros mismos. O sea, yo amo egoístamente solo a los que me aman y a los que yo puedo recibir algo a cambio. Ese no es el punto. Por eso hay un gran ejemplo de esto, de Filipenses 2:19, dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo, dice Pablo, del mismo sentir y que esté tan sinceramente interesado por el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús. Un joven muchacho que se interesó en el bienestar de los hermanos. Estar en luz es ser paciente con mis hermanos. Es ver su crecimiento, como Dios también lo está haciendo en mi vida. Es tener compasión por él. Es cuando peca yo lo voy a ayudar. Busco intencionalmente ser humilde de corazón. No me considero superior a él. Le doy oportunidades, así como Dios me da oportunidades a mí todos los días. Aprendo de él, considero su opinión, busco soportar su carácter o su personalidad. La Biblia dice que hay hermanos difíciles de soportar, dice. Seguramente yo soy difícil de soportar para un hermano. Y ese hermano para mí. Bueno. Porque Dios se está formando en él, como lo está haciendo conmigo. No hago la vista gorda tampoco. No es que escondo su pecado, porque también amar muchas veces es ser confrontado unos a otros en el amor del Señor. La persona que ve tu pecado y te va a confrontar es la que te ama. En el mundo la que no te dice nada es la que supuestamente es tu amigo. La Biblia dice que son fieles son las heridas del que ama, pero oportunos los besos del que aborrece. Miren esta también. Esta es tremenda porque todos estamos involucrados. Creo que esto terminaría con el 99,9% del chisme en las iglesias. Busco pensar lo mejor de mi hermano en situaciones donde no tengo claridad o información. Busco pensar lo mejor de mi hermano en una situación donde yo no tengo información y no tengo claridad. ¿Sabes qué? Pasa un hermano X, y no me saludó. Tiene algo contra mí. Y el otro domingo no me saludó de vuelta. Entonces el hermano Y llama al hermano A. ¿Sabes que él no me saluda? Y quizás no es mejor decir que no somos tenientes, es decir, quizás no me saludó porque no me vio, porque somos bastantes ya. Imagínense una iglesia mucho más grande. Imagino en Carapachay, no se saludan todos, el culto de la mañana todos. Pero el punto acá es, quizás no me saludó, o yo noto su cara, voy a orar por él. Y voy a mandarle un mensaje, o voy a ver si realmente le está pasando algo. Amar al hermano, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo te ves en este examen? Que ante la palabra de Dios, ¿predomina el amor o el aborrecimiento? Este amor siempre no, estamos en deuda con Dios. Pero debemos crecer en este amor sacrificial, producto de mi amor por Dios. A veces no amamos tanto a los hermanos, o a nuestras esposas, o a nuestros hijos, es porque no estamos amando correctamente a Dios. Porque si amo a Dios, el efecto es amar a mis hermanos.
El punto es que yo no estoy amando a Dios de la manera que Él debe ser amado. Amamos a nuestros hermanos no para estar en la luz, sino los amamos porque ya estamos en la luz y tenemos comunión con Él. Ese es el resultado de una vida transformada por el Evangelio. Y versículo 11, el último punto, la última verdad. Odiar es permanecer en tinieblas. Odiar es permanecer en tinieblas. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, y observen este progreso, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esto demuestra un proceso, pero lo que es un estado. Porque observen, dice versículo 11, el que aborrece a su hermano, recién lo vimos, lo que es aborrecer, está en tinieblas. Eso es un estado pecaminoso. Los teólogos llaman la depravación total del hombre. Está en tinieblas. Efesios 5:8 dice, ustedes antes eran tinieblas. Habla de un estado. Mas ahora son luz en el Señor, dice Pablo. Andad como hijos de luz. Conducta. Y acá también, observen, versículo 11, noten. Está en tinieblas, y como está en tinieblas, anda en tinieblas. Su vida, su conducta, su modo de vivir, su hábito. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa es tinieblas. Por más que quiera forzar, no puede. Su naturaleza es caída, es adámica, es hijo de desobediencia. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y también miren la consecuencia, dice, no sabe a dónde va. La ceguera siempre en la Biblia es sinónimo de la incredulidad. Por eso 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Señor le dijo a los escribas y fariseos, ciegos, guías de ciegos son ustedes. No conocen, no me conocen. Y estas personas, Juan siempre tiene en mente las que salieron de la comunión. Pero quizás quedó alguno, ¿no? Y la idea del punto es que si evalúan su amor por Dios, dice, sí, yo amo a Dios. Pero acá el punto es, están evaluando el amor por los hermanos. Por eso 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, lo puede ver, lo puede palpar, puede demostrar su amor de una manera en acciones físicas, tangible. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Quizás en esa evidencia, ante Dios podemos quedar totalmente desnudos. Pero hay una buena noticia. Porque en el versículo 9 dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, dice. O sea, hay una posibilidad ahí. Mientras hay vida y esperanza. Esta persona está engañada, está cegada. Yo no sé si ustedes vieron a las personas ciegas en la calle. Necesitan ser guiadas por un bastón, por un perro, personas que le ayudan a cruzar la calle porque no saben dónde van. No pueden pisar, no ven. Pero el texto dice, aún están en tinieblas. Hay esperanza. Y la esperanza está en Cristo. Cristo ofrece salvación aún a personas
que están dentro de las congregaciones, que dicen ser creyentes, pero su vida no se caracteriza por serlo. Cristo murió por ti, Cristo murió por tu pecado. Él pagó el precio con su sangre preciosa. Hoy vimos una clara evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Es un amor por la iglesia, por el pueblo, producto de un amor por Dios. Quizás vos te evaluás y vos decís, yo no tengo esto en mi vida. Y no lo vas a tener. Porque eso no es forzado. Esto es producto de que Cristo mora en el creyente, el Espíritu Santo, y el creyente busca a Dios y Dios produce la obra en él. Es imposible. Pero si vos te evaluás y vos ves que sos una persona que profesa a Cristo, pero que no vive a Cristo, debes ir hoy a la persona de Cristo. Siempre lo decimos, es terrible ir al infierno de los bancos de una iglesia. Creo que un puritano lo decía. Porque tiene más luz. Se le dio más luz. Escuchó el Evangelio. Y si vos estás acá y estás respirando y tenés vida es porque Dios te la dio. Y Dios te da una nueva oportunidad para que vos puedas creer y arrepentirte de tus pecados e ir a los pies de la cruz. Hoy, estando acá en esta iglesia. Porque tu vida no refleja que andás en luz. Porque no amás a los hermanos. Porque no guardás sus mandamientos. Porque vivís una vida exterior. Y no lo vas a poder hacer. Pero Cristo pagó por tus pecados. Siempre lo decimos, hay dos maneras de pagar los pecados. Cristo ya los pagó en la cruz. O lo vas a pagar en el infierno. Cree en Él, confía en Él, arrepentite de tus pecados. Y Él da una nueva vida. Y Él da esa nueva capacidad de agradarle, de amarle, de amar a su pueblo, de servirle, de guardar sus mandamientos. Pastor, ¿puedo orar? Vamos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por traernos claridad y mostrarnos, Señor, evidencias de una persona que ha sido salvada, regenerada, que ha experimentado la salvación. Señor, que el Espíritu ha venido a vivir y que está transformando a la persona. Señor, gracias porque cuando nos salvaste vino tu Espíritu y fue derramado de tu amor en nuestras vidas y por eso podemos ahora amarte a vos, Señor, que nos amaste primero, y también podemos amar a los hermanos. Pero como Pablo decía, siempre hay más y más, podemos amar más y más porque el estándar es Cristo. Y Señor, esa es la meta del Espíritu, que actúa también en la medida que nosotros nos esforzamos a ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a que abundemos en amor. Ayúdanos, Dios, a ser práctico, a entender que no tiene que ver con el sentimiento, con las emociones, sino más que nada con la voluntad. Que claro que hay sentimientos y emociones, pero tiene que ver con la voluntad. Señor, que tu Hijo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Necesitamos, si decimos que te amamos, Señor, tenemos que amar tu palabra, estudiarla, aprenderla con una actitud humilde para obedecerla, y en tu palabra encontramos verdades que nos mandan a interesarnos por los hermanos, Señor, y tú no solo nos mandas a hacer lo que debemos hacer, sino que nos capacitas con tu Espíritu. Por eso te pedimos todos, queremos que esto sea más evidente en nosotros, que seamos más intencionales y que podamos pensar mucho y podamos, Señor, ser personas que nos amemos de manera sacrificial unos a otros. Pero también te pido, Señor, que si hay alguien que aún no te conoce, que ese amor no ha sido derramado en su vida, que hoy sea el día, Señor, en que se arrepiente y venga a los pies de Cristo para creer. Señor, ayúdalo a que confiese su pecado, que reconozca pecador delante
de tu presencia, Señor, ante ti, que se reconozca pecador y que arrepentido venga a pedir la salvación en Cristo, en que tú se la das, Señor, cuando alguien está humillado, está quebrantado y pide ser salvo. Pedimos que obres de esa manera, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir pensando, reflexionando y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.